ex habitual columnista de cultura, porque ahora no sé por qué, pero cada vez viene menos, y eso que lo invitamos a nosotros. Ha echado fortuna. Ha echado fortuna, dice acá Marcelo Sevilla, y tiene razón. Por citarlo, ¿cómo andas, Paul? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Es cierto eso que echaste fortuna? Estoy corriendo la pelota fuera de la cancha. Ya pasó mi tiempo de titularidad. ¿Sí? No, todavía te queda resto. Para hablar de lo que tenés que hablar, te queda resto. Paul, estábamos viendo qué es lo que podíamos charlar con vos. Tal cual. ¡Pac! Saltó, los Beatles, el rock. Sí, por supuesto. Y un libro nuevo sobre los Beatles. Ambos. Exacto. Un poco a colación de siempre uno está con un material nuevo, sí, para estar al tanto en la vanguardia, saber qué va sucediendo. Para mí es una inquietud necesaria y vital, si se quiere, ¿no? Pero a partir de la lectura de algunos libros este año, especialmente libros de música, no vengo a hablar hoy de literatura u otro tipo de escritura, volví a reencontrarme con la lectura de los libros que giran alrededor de la música. La tenía un poco como durmiendo ahí en off, en un estante. Fundamentalmente para no repetirme y no girar siempre alrededor de un mismo tema. Viste que los intereses son múltiples alrededor de la lectura, y viste, es como una coraza que se va construyendo, sí. Digamos, uno se convierte en un gladiador que va construyendo su propia armadura en función del saber o del conocimiento, sí. Por lo menos para uno mismo, sí. No necesariamente para el campo de batalla. Y a partir de la lectura, te decía, de algunos libros sobre la música, nació la idea de hacer un ciclo donde ellos vengan a presentarlo de primera mano. ¿Qué tiene de particular este ciclo? Claro, son músicos que han escrito libros. Eso es muy interesante. Habitualmente no ocurría, lo había hecho Miguel Cantilo o Miguel Greenberg allá por los 60, claro. Como vino la mano. Fueron muy pocos los músicos que escribieron libros, fundamentalmente en los últimos 20, 30 años. Y ahora hay una nueva generación de músicos que ya no son tan jóvenes, tienen una mediana edad, pero han recopilado sus historias, su vida, sus pasiones, y es muy interesante recorrerlas. El primero de ellos es los Beatles. Me pareció muy interesante, primero por la construcción del libro, cómo está redactado. Como consumidor de revistas de música, uno siempre tiene como críticos de referencia, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y no están ni a un ápice del talento, de lejos, ¿no? Digamos, está ahí todo muy cercano. No tienen nada que envidiarle a los grandes críticos de la historia del rock en el mundo, ¿no? Ya sea a nivel internacional como a nivel nacional. Es Fernando Blanco y Sergio Marchi. Es un crítico sobre el rock, Sergio Marchi, y músico también. Y Fernando Blanco sí, es un músico consagrado que tuvo una banda en La Plata que se llamó Los Super Ratones, y hoy tiene un tributo permanente a los Beatles. Y además es el primer libro escrito sobre los Beatles en Argentina. Esto es interesante. Siempre consumimos biografías que fueron de autores ingleses o americanos. Cantidades astronómicas de eso. Exacto, es inagotable. Sí. Con fuentes de detalles muy interesantes y con una construcción y deconstrucción de las canciones de la primera parte más importante, claro, eso lo convierte ya en original, de la carrera de los Beatles, tal cual. Convierte en original el hecho de que dos argentinos, exacto, quieran y se animen a escribir, tal cual, habiendo tanta literatura sobre los Beatles, tal cual. Como vos decís, es literatura. ¿Qué me encuentro? Que pensaba, muchas de las líneas de literatura más interesantes vinieron de la crítica de la música popular. Siempre encontré literatura ahí. Hay gente que ya hace literatura con la crítica, cuestión que es muy difícil, compleja, porque debería cubrir un abanico más amplio, ¿no? Se supone que un crítico puede deducir técnicamente sobre lo que está viendo o escuchando, pero hay un montón de críticos que tienen un sentido muy literario cuando no son escritores alrededor de la música. Sí. El tercer libro, que no lo traje porque no tengo confirmada todavía su presencia, es Sonidos de la Música, que ya lo comentaremos más adelante, por supuesto siempre buscando una nueva excusa, de Diego Fischerman, que es el escritor, digamos, el crítico de música de Página 12, uno de los más importantes, y que en estos últimos días fue condecorado con la mención de Caballero de las Artes y las Letras por el Estado de Francia, ¿no? Ya sabemos que muy pocos
artistas o personalidades de la cultura argentina lo han logrado, son 5 o 6, él está entre uno de ellos. Los nombres son Yupanqui, Barbosa, Piazzolla, Jairo, él y por ahí debe andar. Qué bárbaro. Por lo tanto, recomiendo estos 2 libros para aquellos que aman la historia de los Beatles por ese sentido primal que tiene que ver con la música popular, digamos, como el Nuevo Testamento de la música popular. Sí. Es muy interesante, ¿no? Esto, Gabriel García Márquez lo definía muy bien. El mundo empezó a girar de otra manera a partir de la aparición de Quiero tener tu mano, ese single de difusión que tuvieron en el 63, 64. El segundo libro es que es un long play de Fernando Samalea. ¿Quién es Fernando Samalea? Bueno, es uno de los bateristas que ha tocado con todos, con Charlie, con Calamaro, con Spinetta, con Fito Páez. Y además se lo conoce en la jerga del rock como Funes el Memorioso. Mira. Porque es un músico atípico, ha estado en los peores candores del rock argentino, digamos, cuando la cosa estaba en plena ebullición a todo volumen en los 80, era un pibe que era abstemio y por supuesto no consumía drogas. Por lo tanto, él se jacta un poco en broma y un poco en serio sobre la relación que tiene sobre el rock, donde muestra detalles, horas, lugares, historias que el resto no se acuerda de sus propios compañeros que han vivenciado eso. Es un músico muy interesante, muy inquieto. Todo de vuelta, ¿sí? Exacto. Y él miraba como un protagonista, digamos, en una butaca privilegiada, ¿no? Esa situación. Es muy talentoso, amante del rock y amante del jazz, y a partir de un montón de vínculos conoce a Horacio Ferrer, se hace amante del tango, se convierte en un acérrimo amante y defensor del tango y aprende a tocar el bandoneón. Por lo tanto es un músico polifacético muy interesante, recorre en una motocicleta, una BMW 650, toda la Argentina, toda Latinoamérica para encontrar lugares, para tocar, para desarrollar todo lo que él puede aportar, y le llama la idílica. ¿Se llama? La idílica. La idílica es la que va juntando todas estas historias que aparecen en este primer volumen que tiene 500 páginas y ahora en septiembre sale el segundo. Bueno, Fernando Samalea también va a estar acá en la ciudad presentando, no el libro. La intención de él, cuando lo hablamos, me dice: no quiero presentar un libro, quiero hablar sobre mis historias y compartirla con la gente. Así que va a ser una cosa más amena. ¿Y para cuándo calculás que tenés previsto? 11 de octubre viene Fernando Samalea y el 7 de noviembre viene Fernando Blanco. Está bien. El de acá un Hablando de Samalea, cuando vos decías que él contaba cosas que ni los protagonistas se acordaban, por esto de... Tal cual. Recordé a mi generación. El cuento es que cuando Joan Baez lo acompañaba, salían de gira, ella no consumía. Claro. Y también tiene recuerdo de cosas que los otros totalmente, seguro saben qué pasaron. Ni se acuerdan. Eso lo dice tal cual. Joan Baez, ¿no? Sé que estuvo buenísimo, pero no me acuerdo de nada. Así que esa manera sí, es un poco también desmistificar la genealogía del rock, ¿no? Sí, digamos, no necesariamente el rock tiene que ver con el descontrol y las drogas y una vida disipada. No, hay un montón de trabajos de mucho esfuerzo alrededor de la música, ¿no? Por ejemplo, venía justamente el fin de semana venía de viaje y escuchando Parte de la Religión, que es el disco donde ingresa Samalea a la banda de Charly García, del 85. Y es una belleza en el sentido en que se lo mire, musicalmente, estéticamente. Las mezclas que tiene ese disco son realmente increíbles. Esto quiere decir que 30 años después se puede definir cada uno de los instrumentos. Si uno se detiene y se toma ese pequeño esfuerzo de escuchar solamente un instrumento, lo puede escuchar muy claramente. Y es bellísimo el juego musical que tiene y la diversidad musical que tiene Fernando Samalea, que le aporta ese disco. Claro, pero digo, y en la época a la cual él se refiere y contás esto, no había la técnica o la tecnología tal cual para tener semejante idea en el sonido. Exacto. Bueno, eso por supuesto es la genialidad de García, ¿no? Claro, obvio. Es alguien de otro planeta en ese es alguien de otro planeta, ¿no? Sí, claro, es muy superlativo. Lo he preguntado, si él no hubiera nacido, si él se hubiera trasladado con su hubiese sido Gershwin, si hubiese querido, o Johnny Ramone, un punk, porque tiene eso García también en sí mismo, ¿no? La delicadeza y la finura de la música de tradición escrita, de composición clásica. ¿Vos creés que él es uno de los pocos elegidos de acá de la Argentina como para haber tocado en cualquier lugar del mundo? Sí, sin duda, claro, no tengo dudas de eso. Sí. Está lejos del resto, ¿no?
lleva muchos cuerpos de ventaja. Hay otra cosa diferente que se llama Luis Alberto Spinetta, que es un brote surrealista, hay otra poética en su música y también musicalmente genial, pero lo de García va mucho más allá. Es alguien que tiene una cosmogonía musical adentro de una canción. Spinetta tiene una direccionalidad muy clara, pero es absolutamente abrumador. Hoy lo vemos, viste, desangelado, ya fuera de la cancha, jugando otro partido, y escuchamos uno de los discos, estos intentos que él tiene de volver a la música, y parece ser como que es un nene, viste, lento y recalcado, pero ya está, lo que tenía que hacer lo hizo. Exactamente. Bueno, entre otras cosas, aquí aparece en este libro que se llama ¿Qué es un long play?, de Fernando Zamalea. Muy interesante, muy ameno, muy entretenido, ¿no? Con finas líneas irónicas. Y la idea tuya es hacer la presentación, que vengan ellos a presentarlo. Esto va a ser un ciclo en el resto del galpón, que es un poco el lugar hoy que nos va convocando. Es un lugar amable, que funciona bien, que está de moda y que nos gusta estar. Tiene que ver con la música. Tiene que ver con la música. Vos ya has hecho presentaciones, claro. trabajos ahí. Sí, por supuesto. Ese paso tuyo por la producción, que fue un paso prolongado y increíble la música, que los venadenses tuvimos la posibilidad de escuchar y participar, no lo habíamos tenido y no creo, no estoy haciendo camelo, pasando. Pero digo, ¿qué te dejó ese paso por la producción de semejantes artistas? Pura vida. Sí. Digamos, ¿qué aquilataste como experiencia? Totalmente. A vos, bueno, está bien lo que me contestás, pura vida. Digamos, te galvanizó, te hizo mejor. Digamos. Sí, por supuesto. Uno necesita correrse también de ese vértigo a veces, ¿no? Como cualquier persona que tiene una situación adversa o un desafío, necesitas correrte para verlo con claridad. Me parece que esa es una de las pautas claves de eso. Con el tiempo. Estabas jugando en la Grandes Ligas, a eso me refiero. Sí, uno no se da cuenta porque es un atrevimiento permanente y un espíritu de conquista y de instalación. Cuando te das cuenta que lo que vos hiciste o el trabajo consistió en una instalación y no en un desarrollo de la producción, si bien un poco están vinculados, empezás a comprender todo, por qué casi llegamos a funcionar de manera óptima, por qué casi llegamos al promedio de las entradas regulares que necesitamos, por qué casi convertimos a Venado Tuerto en una plaza de la estatura de las grandes plazas. Bueno, ese 5 para el peso. Entiendo también que debe tener como una cuestión muy personal puesta en juego, pero lo que te convierte es que empezás a mirar todo con más claridad, porque dentro de todos esos vínculos, trabajos, experiencias, encontrás miradas muy diferentes, muy abiertas, muy grandes, que en algún punto, con absoluta modestia y sencillez de la contraparte, esa parte que uno espera como brutal, gigante y aplanadora, es mucho más sencillo que uno mismo, y entonces te das cuenta, claro, yo estaba patinando en el living de mi casa y pensé que estaba en una pista de Holiday on Ice, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Te da conciencia de clase, de qué lugar ocupamos en el mundo y que en realidad somos un punto más en esa larga fila de puntos. Pero no lo extrañás eso, ¿no? Haber jugado en esa... No, porque estoy haciendo otras cosas vinculadas siempre a la producción. Y hoy el camino pasa por ahí. La canción es esa, la que va, ¿no? De trabajar la literatura, desarrollar este sentido de lo orgánico de ir y venir. Me interesa meterme un poco para la parte educativa también, como organizador, como gestor, me refiero. Y también el deporte, que es otra de las pasiones que van ahí, implican también un trabajo de producción. Nada, hacemos lo que nos gusta, la pasamos bien, lo hacemos con mucho respeto y tratamos de ser un poco más equilibrados. Lo vamos a ver antes, pero lo reiteramos, entonces... Dale. Martes 11 de octubre va a estar Fernando Zamalea compartiendo sus historias, primera mano y primera línea del rock argentino. Cuando descubran este libro lo van a disfrutar muchísimo, que es un long play. Es la primera parte de una saga de 2 libros, y el 11 de noviembre va a estar Fernando Blanco, músico de Los Ratones Paranoicos, contando. Creo que es uno de los tipos que más sabe de los Beatles en el mundo. Es de una brutalidad y definición al detalle que es muy entretenido para los amantes de los Beatles.
es un libro que no pueden dejar de tener por dos cosas: por la valía de datos técnicos e historias que están ahí que no se conocen, y segundo porque es escrito por un argentino. ¿Cómo no vamos a tener eso en la repisa? Octubre y noviembre. Octubre y noviembre. No vamos a ver antes. Como no, con todo gusto. Siempre hay algo que nos convoca. Exactamente. Muchas gracias, Juan, y muchísima suerte. Gracias, muy amable. Ahora sí, nos vamos. Bueno, chao. Hasta el próximo jueves. El juego más grande del mundo. El montaje final es muy curioso, es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Se te besó y gritó a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. Deja que me quede